Bueno, en el presente video vamos a explicar acerca de lo que es la configuración fuente seguidor, o más conocida aún como drenaje común para los JP. Como nos indica en el momento, tenemos el circuito de drenaje común. Vamos a presentar lo que es el equivalente de corriente alterna, teniendo así, en nuestro circuito principal, nuestro voltaje de entrada, VI, ¿no? Nuestra Z de entrada, impedancia de entrada, ok. El capacitor se cortocircuita. Entonces cerramos el circuito, nuestra compuerta, nuestra resistencia de compuertas, dada así, ¿no? Más menos voltaje drenador, compuerta fuente, nuestra corriente, ¿no? La corriente es del factor de transductancia, que es Gm, por el voltaje de compuerta fuente, ¿no? Este sería nuestra fuente y nuestro drenador. Como el circuito lo dice, tenemos drenaje común. Seguimos. Nuestra corriente IO, impedancia de salida. La resistencia de fuentes y la RD. Tenemos así el circuito equivalente en corriente alterna. Bueno, entonces para hacer nuestras demostraciones de cada parámetro que vamos a encontrar en nuestro circuito, empezamos. Para nuestra impedancia de entrada, tenemos que va a ser igual a nuestra resistencia de compuerta. Ya. Bueno, entonces para nuestra impedancia de salida, decimos que nuestro VI va a ser igual a 0. Entonces tenemos el siguiente circuito, que vamos a tener nuestra corriente y nuestra resistencia interna del JFET, Gm por el voltaje compuerta fuente, la RD, y vamos a tener nuestra resistencia de fuente de nuestro circuito. Entonces, nuestra I de salida, nuestra ZO. Aquí vamos a tener una corriente en mi resistencia, en mi RD, una corriente en IRF, ¿sí no? ¿Sí no? Sí, ya. Ya, y en estos terminales el voltaje de salida. Ya. Entonces, si empezamos por nuestro nodo, vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a decir que para nuestro nodo, las corrientes que entran van a ser positivas y las que salen van a ser negativas. Ya. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría IO menos nuestra corriente en la RF menos la corriente en RD y más Gm por VG. Al resolver nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Después de que aplicamos la ley de Ohm para nuestros voltajes, vamos a despejar nuestra corriente de salida, que nos quedaría de la siguiente manera. IO va a ser igual al voltaje de salida sobre la resistencia de la fuente, más el voltaje de salida sobre RD, menos Gm por el voltaje con cortafuente. Ya. Ya. Entonces, tenemos que VGS
aquí no, VGS. Tenemos que VGS es igual a menos VO. Entonces, si reemplazamos nuestro voltaje con puerta fuente, vamos a tener de la siguiente manera. AVO sobre RS más el voltaje de salida sobre RD menos GM por menos VO. Entonces, si sacamos factor común nuestro voltaje de salida, vamos a tener lo siguiente. 1 sobre la resistencia de fuente más 1 sobre RD menos más GM por VO. Entonces, como sabemos, nuestra impedancia de salida es igual a nuestro VO sobre IO. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener a nuestro VO reemplazando nuestra corriente de salida. Sería 1 sobre RS más 1 sobre RD. Y acomodándole, nos quedaría 1 sobre GM, que no afectaría a nuestra ecuación. Entonces, si decimos esto, llegamos a la conclusión de que nuestra impedancia de salida va a ser igual al paralelo de RS con RD y al paralelo de 1 sobre eje. Bueno, para nuestra ganancia de voltaje sabemos que va a ser igual a nuestro voltaje de salida sobre nuestro voltaje de entrada. Ya. Entonces, si encontramos VO, decimos que va a ser igual a GM por el voltaje de la compuerta fuente por el paralelo de nuestra RD por nuestra resistencia de fuente. Decimos que nuestro VI va a ser igual al voltaje compuerta fuente más nuestro voltaje de salida. Ya. Si de aquí despejamos nuestro VGS, nos va a quedar igual a VI menos VO. A VI menos VO. Ya. Entonces, si reemplazamos nuestro VGS en nuestro voltaje de salida, nos va a quedar de la siguiente manera. VO va a ser igual a GM. Reemplazando VGS nos quedaría a VI menos VO por el paralelo de RD con RS. Ya. Entonces, si hacemos la multiplicación a cada uno de nuestros términos, nos va a quedar de la siguiente manera. Por RD con el paralelo de RS menos M nuestro voltaje de salida por nuestro paralelo de nuestra resistencia. Ya. Entonces, si agrupamos y sacamos factor común, nos va a quedar a 1 más M por el paralelo de las resistencias igual a lo mismo nuestro voltaje de entrada. Una vez, con esta ecuación, si determinamos que nuestra ganancia de voltaje es igual a VO sobre VI, nos va a quedar de la siguiente manera. A GM por el paralelo de las dos resistencias sobre 1 más GM por el paralelo de las dos resistencias. Sobre 1 más GM, y esto decimos cuando, siempre y cuando RD es 10 veces mayor a RS. A continuación tenemos un ejercicio de configuración fuente seguidor. Bueno, tenemos este circuito, ahí tenemos los datos. A continuación empezamos a realizar el circuito. Como ya sabemos, tenemos que GMO es igual a 2 veces la corriente de drenador saturada de la fuente sobre el módulo del voltaje de estrechamiento.
que esto va a ser igual a 2, que multiplica 16 miliamperios, dividido para el módulo de menos 4 voltios, que esto va a ser igual a 8 milisiemens. De ahí sacamos el factor de transconstancia, que es Gm, que eso es igual a GMO, que multiplica a 1 menos del voltaje de compuerta fuente Q sobre el voltaje de estrechamiento. Esto va a ser igual a Gm, que tenemos 8 milisiemens, que multiplica a 1 menos menos 2.86 voltios sobre menos 4 voltios. Esto nos va igual a 2.28 milisiemens. Pues a continuación igual vamos a calcular el valor de RD, que RD es igual a 1 sobre la admitancia, que este valor ya tenemos, ya nos da en el ejemplo, que son 25 microsiemens, y esto nos da igual a 40 kiloohmios. Para sacar la impedancia de entrada, sabemos que la impedancia de entrada ZI va a ser igual a la resistencia de compuerta, por ende ZI va a ser igual a 1 megaohmio. Ahora, para sacar la impedancia de salida, ZO va a ser igual a RD paralelo a la resistencia de la fuente y paralelo a 1 sobre M. Entonces ZO va a ser igual, vamos a sacar el paralelo de la resistencia, sería 1 sobre 40 kiloohmios más 1 sobre 2.2K y más 1 sobre 2.28 milisiemens. ZO va a ser igual a 362.52 ohmios. Vamos a calcular la ganancia de voltaje, que es AB es igual a Gm por RD paralelo a RS sobre 1 más Gm por RD paralelo a RS. Ya. Lo que reemplazando sería a 2.28, que es nuestro valor de Gm, multiplicando por 40 kiloohmios paralelo a 2.2, que es el valor sobre 1 más GMO, que es el mismo valor de arriba, que es 2.28, multiplicando por 2.09, ya, que nuestro resultado de cada uno sería: arriba tendríamos 4.77 y abajo 1 más 4.77. El resultado tenemos que 0.83, que se mide en casi una vez.